Bueno, estamos en algunas aclaraciones necesarias. Hemos dicho que este tema debe ser tratado bajo el marco de la revelación especial, es decir, principalmente corresponde a canónica. Lo hemos sustentado en estos puntos. 1, por la naturaleza de la revelación especial. 2, por los momentos específicos que en general marcaron la aparición sostenida de dones extraordinarios. 3, por la naturaleza misma de los milagros. Vimos el caso de Moisés, de Elías, vimos un salmo, vimos el caso del Señor Jesús y ahora miremos el caso de los apóstoles. En los apóstoles, la autoridad de Cristo, que ya no estaba presente, era manifestada bajo la misma metodología. Ellos eran los portavoces de Cristo en ese tiempo. De muchas maneras eran el Nuevo Testamento viviente. Pero, ¿cómo se les creería que sus palabras son de Cristo y no de un falso maestro? ¿Qué hizo Dios para ratificar que esos hombres eran sus mensajeros autorizados y legítimos? Lo mismo que hemos venido viendo. Lo mismo que hemos venido viendo. El hablar de parte de Dios o profecía va ligado al don de los milagros, señales y prodigios. Segunda a los Corintios, ¿dónde vamos? A ver, Señor, atrás de esa que vimos. Segunda a los Corintios 2:12, dice la palabra del Señor: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Mire ese texto importante. Aquí hay unas señales que se les denomina por su carácter señales de apóstol. Por supuesto que el apóstol Pablo está aquí dando una defensa también de su ministerio, y él habla de unas señales singulares, se les llama señales de apóstol, que eran señales, prodigios y milagros. ¿Qué es apóstol? Alguien que ha sido enviado. En otras palabras, el apóstol está diciendo: con todo, las señales de que yo he sido enviado por Cristo, formalmente, esas señales han sido hechas entre ustedes. Estos milagros que ustedes han visto no son de cualquier categoría, se pueden llamar señales de apóstol, es decir, señales que ratifican su apostolado. En Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, ¿quién es el que les suministraba el Espíritu y hacía maravillas entre ellos? Bueno, también está hablando de los apóstoles como portavoces autorizados. Les recuerdo que el Señor les usaba en sus viajes para que a través de ellos el Espíritu Santo viniera sobre los individuos. Pero note, aquel pues está hablando como un apóstol que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. La existencia aquí, como lo veíamos, entre profeta y prodigios, aquí es la misma, pero es apóstol, prodigios, o apóstol, señales, o apóstol, milagros. De eso se trataba, porque le dije a usted hace algún tiempo que lo que el profeta es para el Antiguo Testamento, el apóstol lo es para el Nuevo, es como el equivalente. Vamos a entrar a textos más específicos, Hebreos 2, 1 al 4, y lea muy bien. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando del Sinaí, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con los que oyeron. ¿Cómo? ¿Cómo testificaba Dios la palabra con los que la oyeron? ¿Cómo testificaba? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí nos está diciendo que Dios testificaba con los apóstoles el Evangelio, lo ratificaba, lo confirmaba con el siguiente testimonio: señales, prodigios y diversos milagros. Ya usted entiende entonces, ahora lo mismo, cuando un apóstol hacía un milagro, ¿qué era? Para que dijeran, ah, Dios es poderoso, Dios es bueno. No, era para que dijeran, esos hombres vienen de parte de Cristo, se está ratificando su palabra, el mensaje de Cristo está siendo ratificado. Es decir, es mejor que los oigamos, porque la salvación que están predicando es de Dios, viene de Dios. Hechos 14:3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Así que ellos predicaban la palabra del Señor, ellos confiaban en el Señor, y el Señor les daba testimonio de la palabra. ¿Cómo testificaba a favor de ellos? Permitiendo o concediendo que ellos hicieran señales y prodigios. Es lo mismo, hermano, la Biblia siempre razona así. La Biblia siempre va a razonar que detrás de un milagro hay un profeta, alguien hablando de parte de Dios. Y que la idea del milagro es ¿qué? Ratificar, dar testimonio, certificar la palabra del profeta. Romanos 15, 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio. ¿Sí nota? Lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles obedezcan con la palabra y las obras, es decir, con los milagros. Aquí está el apóstol Pablo otra vez hablando, cómo la palabra que predicaba era acompañada con señales y prodigios. Pero con esto en mente, esa unión entre anuncio del Evangelio o la proclamación de la palabra de Dios, esa unión con las señales, milagros y prodigios, vayamos a uno de los textos más conflictivos para quienes defienden el continuismo, el cesacionismo. ¿Por qué? Porque parece que cuando nos sacan este texto, tenemos que revertir toda nuestra teología de ahí hacia atrás. Es decir, también que íbamos hasta que teníamos Marcos 16, 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. ¿Próxima? Bien. Marcos 16, 15 al 18. Ahora, ¿sabe que este texto no es un problema? Para que usted use este texto a favor del continuismo, tiene que revertir toda la teología que le hemos venido mostrando. O sea, usted tendría que ser tan osado de coger ese texto y con ese texto derribar todo lo que hemos venido diciendo, de canónica, suficiencia de las Escrituras, la relación que hay entre profetismo y milagros, todo eso. Así que el problema no es nuestro realmente, el problema es del continuista, que tiene que con un solo texto echar abajo toda una teología, todas unas pruebas bíblicas
de qué es un milagro, para qué Dios dio un milagro. Y además le digo otra cosa, este texto, en lugar de convertirse en una prueba de continuismo, aunque no lo crea, es una de nuestras mejores pruebas para el cesacionismo. ¿Qué dice el texto? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nota al menos de primera medida la unión que hemos visto entre autoridad de las palabras apostólicas y señales y prodigios. Al menos en ese terreno estamos todos claros, ¿no? Autoridad apostólica, milagros. Pero este es uno de los textos donde más comprobamos que nosotros nos gusta y es lo más fácil para nosotros sacar los textos fuera de contexto y de ir a la Biblia con ideas preconcebidas. Entonces, ¿qué pasa cuando usted va a la Biblia? Pues la lee y solo confirma lo que usted tiene en su mente. No mira lo que dice la Biblia, sino, ya que usted tiene una idea aquí, lee la Biblia y le parece que es una refrendación a su idea. ¿Sabe? Quiero que usted, si tiene su Biblia, haga este ejercicio conmigo. Yo no voy a forzar el texto, solo voy a inducirlo a que usted lo lea mejor de lo que lo ha leído. A que lo lea mejor. Empecemos este ejercicio, si usted lo quiere hacer conmigo, todavía no pase la diapositiva, identificando los sujetos del texto. En gramática, ¿quién es el sujeto? De quien se habla, ¿cierto? De quien se habla. Y no solamente espero que identifique el sujeto o los sujetos, sino el predicado, es decir, ¿qué se habla de ellos? ¿Quién es el sujeto o los sujetos y qué se habla de ellos? Dice la Biblia, desde el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en el camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por favor, responda a la pregunta, ¿de quién se está hablando aquí? De los apóstoles. ¿Y qué se dice de ellos? Bueno, ¿cierto? Mire, al menos 4 veces, versículo 11, no creyeron. Versículo 13, ni aun en ellos creyeron. Versículo 14, se les reprochó su incredulidad, porque no habían creído. Entonces, no se pierda. ¿De quién habla? De los apóstoles. ¿Qué se dice? Que se les dieron noticias y no creían, y no creían, y no creían, y se les reprochó su incredulidad porque no habían creído. No sé si esto lo tengo subrayado. Bueno, he aquí, venimos a identificar el sujeto y qué se dice de ellos. Ahora viene nuestro texto número 15, nuestro versículo número 15, y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para mí el versículo conflictivo es este. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué es conflictivo? No, Samuel. ¿Por qué es conflictivo? Porque aquí tenemos referencias de personas que no creen. En el contexto, ¿quiénes son los que no creen? Los apóstoles. Pero aquí nos dice otro tipo de personas que no creen. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, que ya está hablando de quiénes, de la predicación a todos. El que creyere ¿de quién? Pues de todas las criaturas. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Me hago entender? Discípulos y la gente del mundo. Discípulos y la gente del mundo. Ahora, mi versículo más conflictivo es este. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? ¿Estas señales seguirán a los que creen? ¿O estas señales seguirán a los que creen? Piense un momento. Responder esa pregunta nos va a colocar como continuistas o como cesacionistas. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque usted dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ah, entonces vamos a suponer que son los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, Cristo les está diciendo, como ustedes son incrédulos y no han creído que yo he resucitado, es mejor que crean. Y estas señales seguirán a ustedes, cuando crean o los que creen, harán estas cosas y estas cosas. Puede ser una interpretación. La segunda interpretación puede ser, estas señales seguirán a los que creen en el mensaje del Evangelio. ¿Me hago entender? Si usted cree en el mensaje del Evangelio, estas señales lo seguirán. No solamente vamos a esperar que la Biblia nos responda eso, no nuestra lógica, sino la Biblia, sino que si los que creen son los apóstoles, deberíamos encontrar en la Biblia que esto mismo le pasó a los apóstoles. ¿Sí? Si se les prometió a los apóstoles, pues esto mismo debieron hacer. Pero si esto se le prometió a los que creen en el Evangelio, eso es lo que deberíamos encontrar que le pasa a todo aquel que cree. ¿Sí o no? ¿Ya me va entendiendo el punto? Si la promesa es que estas señales seguirán a los que creen, y los que creen son los apóstoles, ¿qué esperaría usted encontrar? Pues que a los apóstoles les pasó esto. Pero si los que creen son a los que se le predica el Evangelio, ¿qué usted esperaría encontrar? Que cada vez que alguien creyó en el Evangelio, vivió a la luz de esto. ¿Está bien? ¿Qué tenemos ahí, Samuel? Ahí está mi punto. Los que creen son estos, no sé el próximo Samuel que me dice. O son estos. Dele atrás y adelante. Muy bien. ¿Quiénes son los que creen? ¿Ve? Es un buen punto. Y lo que pasa es que la mayoría de personas se quedan en el versículo 18 y no siguen leyendo lo que dice la Biblia. Ahora, mire una cosa. Y el Señor, versículo siguiente, no tenemos que ni siquiera otro capítulo ni nada. Y el Señor, después que les habló ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los discípulos. ¿De quién estamos hablando? Y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El mismo texto nos dice de quién hablaba y quiénes son los que recibirían esta promesa. Mire, el problema de su incredulidad
la promesa y el cumplimiento, hermanos. ¿Ve? Aquí, ¿a quién dice? Es que ni siquiera, usted tiene que leer. El problema está en que este versículo, como habla también de creer, como que usted se pierde un poco, pero no. Ellos estaban incrédulos. El Señor los encomendó que fueran, pero ellos no podían ir con espíritu de incredulidad. Ellos debían ir a predicar el Evangelio creyendo en Cristo y estando seguros de su resurrección. Y dice que después que el Señor les habló a ellos, fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, estos que eran incrédulos, a estos a los que se les hizo la promesa saliendo, predicaron en todas partes, de acuerdo a como el Señor les dijo, predicaron. Y el Señor les ayudó confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ahora, hermanos, reconocer de quién se habla y quién se habla nos libra de caer en una mala interpretación. ¿Para quién era la promesa? De estas señales seguirán a los que creen, para los que habían sido reprochados por su incredulidad en el Cristo resucitado. Ellos, al predicar confiados en el Señor, serían acompañados por el poder de Dios, que es lo que la Biblia dice que ocurrió. Esto ocurrió. No solo pregúntese si esto es cierto, sino si efectivamente esto fue lo que pasó. ¿Encuentra a los apóstoles echando fuera demonios? ¿Encuentra a un hombre diciendo yo hablo lenguas más que todos ustedes? ¿Un apóstol? ¿Recuerda este evento? Pablo, cuando fue picado por una serpiente, o mordido más bien, porque las serpientes no tienen pico. Y aunque no nos digan estas cosas, hermanos, ¿qué podemos asumir? Que esto está describiendo es la experiencia de los que fueron a predicar el Evangelio como portavoces oficiales de Cristo, nuestro Señor. Ahora le hago una pregunta de la experiencia. Usted ve que en la Biblia esto se parece a lo que los discípulos o a los apóstoles hicieron. Le hago una pregunta. En la Biblia usted ve que después de que alguien cree, se le atribuyen poderes de hacer milagros, ya que ha creído en Cristo como Señor. Es más, me atrevería a decir, ¿y es su experiencia? Es que si al menos hubiese un verdadero creyente que no hace milagros o prodigios, Cristo mintió. Porque entonces estas señales no siguen a los que creen. Si los que creen son los que creen en el Evangelio. ¿Ve? No solamente hay un problema bíblico, sino un problema de la experiencia, que no todos los creyentes hacen milagros. Es más, Corintios dice, ¿hacen todos milagros? ¿Hablan todos lenguas? No, no lo hacen. Entonces, hermanos, como le dije, en lugar de que este texto sea la prueba con la que el continuista diga, aquí los destruí, es exactamente la prueba opuesta. Con esta prueba le decimos, con esta prueba no hay nada más que decir acerca de los milagros. Vamos a una breve conclusión, no sé si la tenga allí, una breve conclusión. Bien, primero, aunque miraremos en detalle el ministerio apostólico, o esa sería la idea, debemos aquí ver que la predicación del Evangelio hecha por ellos iba acompañada de señales y prodigios que confirmaban que la palabra que hablaban era la verdadera, la de Cristo mismo. Los apóstoles son de muchas maneras los equivalentes del nuevo pacto a los profetas del antiguo. Esa predicación iba acompañada de señales. La segunda conclusión breve es que debemos tener cautela aun cuando usamos los textos de manera descuidada para probar nuestro caso. Recordemos que aún en el Antiguo Testamento, el testimonio verdadero de un profeta solo viene cuando el mensaje es consistente con revelación previa. Si el milagro no es consistente con el contenido de la revelación, entonces es una maravilla mentirosa. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, hoy con las personas que supuestamente hacen milagros?
¿Qué podemos decir de ellos? Cuidado con usar la Biblia para corroborar la veracidad de eso. La palabra de Dios en Deuteronomio 13, 1 al 5 dice que aún si alguien hace un milagro y se le cumple, pero va en contra de las palabras de Dios, debe ser desechado. Porque ¿cuál es el fundamento para corroborar si algo es cierto o no? La palabra. Les recuerdo que en la palabra de Dios está escrito que muchos harán señales mentirosas, y no son mentirosas porque no sean verdaderos milagros. Son mentirosas porque llevan a la mentira. Son mentirosas porque esos milagros llevan a la gente a contradecir el Evangelio. Así que cuidado con tomar la Biblia para corroborar un caso que no es verdaderamente bíblico. Tercero, la cesación de este don profético ocurre cuando el Antiguo Testamento fue revelado. Así como le comprobé en el canon del Antiguo Testamento, el pueblo judío y la misma Biblia asume con certeza que hubo una cesación de profecía por 400 años, hasta que apareció Juan el Bautista. Así que después que el Antiguo Testamento fue revelado, hubo una cesación, quedó sellado el Antiguo Testamento, no hay nada que añadir. Podemos decir entonces también para el Nuevo Testamento que después de Juan, el Nuevo Testamento se completó con éxito. Que después de Juan, el Nuevo Testamento se completó con éxito. Luego creemos, a causa de estas abundantes pruebas vistas, que terminado el Nuevo Testamento y completado con éxito, también estos dones extraordinarios cesan. Después, así como después de Juan, el Antiguo Testamento queda cerrado, cuando se escribe el último libro del Nuevo Testamento, también quedó cerrado el canon y también los dones que lo acompañaban, o acompañaban la revelación del canon. Cuarto, debemos pensar con respecto a los dones revelatorios que eran dones excepcionales. No todo el mundo, ni todas las personas piadosas tenían esa facultad de Dios de hablar por él. Muchos se creían con esa facultad y fueron enjuiciados o muertos por la ira de Dios. La otra fuente de guía, las Escrituras, estaba avanzando, de manera que el pueblo de Dios tenía más herramientas para discernir la veracidad de un hombre falso. Es decir, mientras estaba dando la revelación, cuando Dios hablaba por profetas, muchos hombres dijeron que hablaban de parte de Dios y fueron eliminados. Pero esto pasaba mientras que la revelación se iba acumulando. Pero entre más revelación había, el pueblo de Dios tenía más herramientas para discernir qué hombre era falso, aquel que contradecía la revelación previa. Y quinto, aquí podemos ver una regla, y es que no todos los profetas o los individuos que decían profecía tenían dones extraordinarios. No todos obraron milagros de parte de Dios. Muchos de ellos tuvieron vidas normales. Muchos de ellos ni siquiera presenciaron eventos extraordinarios, aparte de oír la voz de Dios o tener un mensaje de parte de Él. Pero donde se presenta un evento extraordinario, hay un profeta. La anterior, Sam. No todos los profetas o individuos que decían profecías tenían dones extraordinarios, pero donde se presenta un evento extraordinario, seguramente vemos a un profeta. Bien, miremos nuestro bosquejo, cómo vamos. ¿Por qué debemos
tocar el tema del cesacionismo debajo de revelación especial. Uno, por la naturaleza de revelación especial, por los momentos específicos que marcaron la aparición de estos dones, por la naturaleza misma de los milagros. Y segundo, este tema tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras. Esa es nuestra segunda aclaración necesaria. Nuestra aclaración es que este tema tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué está en medio? ¿Qué está en juego? La suficiencia de las Escrituras. Si el tema de la cesación o continuación de los dones tiene que ver con revelación especial, pues necesariamente tiene que ver con la suficiencia de esta revelación para el propósito por el cual Dios la dio. Si Dios dio esta revelación como la única fuente de conocimiento y fe salvadores, y como única fuente con respecto a la vida de fe que glorifica a Dios, asumimos que esta revelación está completa. Si logramos demostrar que la Escritura se queda corta en cuanto al propósito que dice tener, entonces necesitamos otra fuente a la que recurrir. Es más, Dios nos daría otra fuente, pues lo que está en juego es la revelación del plan redentor. Sin embargo, no hay nada en la vida del creyente que haya quedado fuera de la jurisdicción de la Escritura. Aún temas que no son centrales son alumbrados con suficiente luz por la Biblia, de tal manera que en general no hay nada que afronte el creyente que en principios generales no esté contemplado en la Biblia. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que ellas nos pueden dar sabiduría específica para un asunto concreto. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hermanos, si la Biblia nos hace perfectos, yo sé que esto aquí habla principalmente del hombre de Dios, es decir, hablando al pastor, al ministro. Pero, hermanos, se supone que el ministro enseña la palabra, y al enseñar la palabra, pues la iglesia recibe también el mismo beneficio que él ya recibió. Mi punto es, mire todo lo que hace la Biblia y en qué condición deja un hombre. Lo deja enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si la Biblia cumple esa función, ¿necesitamos otra fuente para que nos lleve a esto mismo? ¿O la Biblia es suficiente para cumplir esto? ¿O no es suficiente? Y por eso necesitamos otra fuente de información. Lo que está en juego es eso, hermanos. ¿Esto es verdad o no lo es? ¿La Biblia cumple esa función o no la cumple? Hermanos, si no la cumple, pues sería sabio de Dios decir, ya que la Biblia no cumple la función de dejarlos preparados para toda buena obra, siempre si ustedes leen la Biblia o si la estudian, los va a dejar incompetentes. Entonces, claro, Dios nos daría otra fuente para estar preparados para toda buena obra. Pero hermanos, la palabra de Dios testifica que no es así. Si es para enseñar, la Biblia le enseña. Si es para redarguir, la Biblia lo hace. Si es para instruir, para corregir, las Escrituras cumplen esa función. Si es que se siente que no está preparado para todo lo que Dios demanda, la Biblia puede prepararlo para toda buena obra. La Biblia nos ayuda en eso. Salmo 19, 7 al 9. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esto es suficiencia de la Escritura en todo asunto y vida. Alguna persona pudiera pensar que sueños, visiones o profecías personales son válidas, pero le preguntaríamos,
bajo qué criterio dice que son válidas. Aun si llegamos a la conclusión que esos mensajes le son de índole muy personal, que le sirven solamente a quien las recibe, yo le preguntaría a esa persona, ese mensaje que usted dice que no le sirve a nadie más, que es una profecía muy para usted, ¿la recibe usted con la autoridad divina? Porque la está creyendo, ¿no? ¿Cómo sabe que tiene autoridad divina? O recibe estos mensajes como autoridad y reconoce así que vienen de Dios, o tienen autoridad de Dios. O sea, en ambas, en ambas posibilidades tienen autoridad, entonces son canon. Si usted les da autoridad, entonces usted es el canon. ¿Son canónicas esas palabras? Es decir, tienen autoridad divina, vienen de Dios, entonces son canon. Ah, no, no vienen de Dios, pero yo sí les doy autoridad, entonces usted es el canon, porque usted le está atribuyendo esas palabras de autoridad. A la luz de la suficiencia de la Escritura, podemos preguntar, ¿para qué Dios estaría dando dones de profecías y lenguas? ¿Por qué motivo tendría Dios que confirmar hoy su palabra por milagros? Eso sería decir, mire, es que Juan dijo, estas cosas se han escrito para que creáis. Si alguien dice, pero si yo veo un milagro, creeré. Juan dice, pues ya los milagros que Dios quiso ya fueron certificados. Necesita milagros para creer, entonces lea los de la Biblia. Esos ya están autenticados. Aquí está algo en juego muy importante. Y es que si Dios está dando su palabra hoy también, está revelando revelación especial, entonces por implicación la Biblia no es suficiente, no está completa. ¿Por qué Dios tendría que confirmar su palabra hoy por milagros? Luego es que no le quedó bien certificada. Luego Moisés, Elías, Jesucristo, los apóstoles, fueron sellos que no le quedaron bien impresos. ¿Por qué hoy Dios tendría que rectificar por milagros su propia palabra? Si el hecho que tengamos hoy la Biblia significa que ya los documentos quedaron certificados completamente, por eso están en la palabra de Dios. ¿Tiene Dios que revelar más su voluntad o tiene que certificar? Y esto me lleva a unas objeciones, 3 objeciones. La primera de ellas, gente nos pudiera decir, y espero que todos ya lo podamos responder, Dios continúa dando dones de milagros hoy para mostrar su poder. ¿Al que le diríamos? Romanos 1:20. El poder de Dios se hace claramente visible desde las cosas creadas. Ahora, ¿quiere otro argumento? ¿Quiere ver otra manera como Dios muestra su poder? Romanos 1:16 y 17. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es suficiente para manifestar el poder salvador de Dios. No se necesitan milagros para eso. El Evangelio es suficiente poder de Dios. Así que este argumento ya sabemos quizá cómo rebatirlo, no para ganar un debate, sino para mostrar su necedad. Primero, la revelación general muestra el poder de Dios. El Evangelio muestra el poder salvífico de Dios. ¿Para qué entonces un milagro que ratifique lo que ya es poderoso en sí mismo? Segundo, alguno dirá, no, Dios continúa dando dones de milagros hoy para mostrar su amor y misericordia. Bueno, responderíamos con Romanos 5:8.
Romanos 5:8 nos dice que Dios ha mostrado su amor para con los pecadores como en dándonos a su amado Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vemos manifestaciones de soberanía divina dándoles a los hombres muestras soberanas de misericordia. Hermanos, pero la muestra sublime del amor de Dios no es que Él nos haga un milagro. La muestra sublime del amor de Dios es que Él nos dio a su Hijo en el Evangelio. Finalmente podemos ir al reino de Dios sin una mano o un ojo, pero no sin fe salvífica. Así que ni los milagros son hoy para mostrar el poder de Dios, nunca lo fueron, ni son muestras del amor de Dios. La mayor muestra del amor de Dios no es un milagro, es Cristo. Y tercero, Dios continúa dando dones de milagros hoy para que la gente crea en el Evangelio. Muchos dirán, es la forma en que ellos creen, tratando como de revivir el tiempo bíblico, ¿no? Es que si no es ahí milagro, pues no creerán en la palabra del Evangelio. Alguno puede apelar a la depravación total del hombre y asumir que si no es por un milagro, hoy los hombres no serían llamados en su atención para mirar el Evangelio. Sin duda alguna, así fue la manera en que en tiempos bíblicos se presentaría, mientras la revelación del plan redentor quedaba completamente escriturada. Aún así, en esos tiempos bíblicos donde sí podía pasar que no creerían en el Evangelio a menos que vieran señales, la declaración del Señor Jesús sigue vigente, y mucho más cuando la escrituración de la revelación especial está completa. Lucas 16, 29, 31. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, no creerán. Que es que si ven milagros van a creer. El mismo Señor Jesucristo dijo, no creerán. A Moisés y a los profetas tienen, es decir, tienen las escrituras. Si no creen en las escrituras, que es poder de Dios, no creerán. Entonces, hermanos, ¿para qué Dios daría revelación especial hoy si la Biblia ya cumple esa función? ¿Y para qué daría milagros hoy para ratificar lo que ya fue ratificado? Estamos diciendo que no creemos que Dios hoy pueda hacer asuntos o cosas sobrenaturales. Hermanos, nosotros los cesacionistas, aún los más acérrimos y dogmáticos cesacionistas, creen o creemos que Dios puede hacer cosas sobrenaturales hoy, pero no lo hace como un don que alguien tenga, lo hace en el ejercicio de su providencia, no tiene nada que ver con revelación especial. Dios puede, y de hecho, como se nos pregunta, pero ¿no dice Santiago que si se ora por un enfermo, él puede sanar? Sí. Por eso oramos por los enfermos. Oramos para que Dios haga su voluntad. Oramos para que las medicinas hagan efecto. Pero si no, Dios puede sanar sobrenaturalmente a alguien. Pero si lo va a hacer por su soberana voluntad a través de la oración de la iglesia, no porque alguien tenga un don. ¿Sí? Eso pasa no porque alguien tenga un don, sino porque Dios misericordiosamente escuchó la voz de la iglesia. Y en esa ocasión quiso decir, sí quiero. Pero pudo haber dicho, no quiero, ya. Así que estamos diciendo que, aunque aceptamos que en algunos asuntos podemos hablar de providencias sobrenaturales, no son frecuentes, por eso son
providencias milagrosas, no vienen en relación con ningún don que alguien tenga, sino con la libre y espontánea providencia de Dios derramada con el que quiere, cuando quiere. Él no está obligado a hacer eso, ni tiene que ver, hermanos, con revelación especial. Ya el canon fue cerrado, ya fue certificado por milagros, cerrado el canon, cesados los dones de revelación y los que los acompañaban. Dejemos hasta aquí, hermanos, para entrar a la última sesión.